Les decíamos, fue una de las noticias de la semana pasada, por lo menos genera preocupación y por lo menos hay también abierta una investigación a nivel de Fiscalía para saber qué fue lo que sucedió. Lo que estiman las autoridades, se robaron para revender. Estuvimos trabajando aquí en BTV Noticias con Stephanie Line a la cabeza sobre el tema fentanilo en Uruguay. Tefi. Así es, Nico. Como bien decís, ya la Fiscalía y también hay una investigación administrativa por parte de ACE, del Ministerio de Salud Pública, con lo que tiene que ver con esta filtración o robo, o no se sabe cómo, faltante de 12 ampollas de fentanilo que se encontraban en el bloque quirúrgico del Hospital Maciel y como bien decías también se prevé que es para una reventa porque es una cantidad muy grande para que sea de uso personal. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, el fentanilo es un opioide agonista sintético, una droga extremadamente letal que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. Como ya sabemos, causó estragos y causa estragos en la salud pública de muchos países y en la seguridad, especialmente en Estados Unidos. Aquí es utilizado como analgésico y anestésico y como ya decíamos, es superior a la morfina, por lo que se emplea en dosis mucho más bajas. Pero bueno, vamos a hablar primero sobre el uso médico. El fentanilo tiene indicaciones muy precisas para el tratamiento del dolor y para la inducción a la anestesia. De este tema estuvimos hablando con la toxicóloga Alba Negrín, que nos explicó su uso y cómo se administra el fentanilo en nuestro país. La vamos a escuchar. El fentanilo, en efecto, es un medicamento de alto valor terapéutico que no puede existir la medicina moderna sin fentanilo, porque se utiliza en procedimientos anestésicos de distintas categorías, pero se usa en grandes anestesias, en anestesia general, se usa también en CTI porque es un medicamento que tiene la característica de ser sedante y a la vez es un medicamento que es un potente analgésico y por eso es que se utiliza en esos espacios, ¿no? En esos lugares de la medicina. Cabe destacar que es de uso intrahospitalario, se usa solamente en los centros de salud y es aplicado por los especialistas. No es un fármaco que yo puedo tener una receta y ni siquiera retirarla en la farmacia hospitalaria, solamente es de uso médico. Entonces también le consultamos a la doctora en toxicología cuáles son los riesgos de su uso irregular. Podría utilizarse de una manera ilícita, pero con un enorme riesgo para quien la utilice, porque solo se puede utilizar intravenoso y además es un medicamento tan potente que debe ser utilizado por las manos especializadas, por un médico anestesista, CTIsta o algún otro especialista que tome la decisión de utilizarlo en un contexto intrahospitalario donde existen los elementos de reanimación. El fentanilo es un opioide y como otros opioides tiene un antídoto, pero dada la potencia del fentanilo se requieren dosis bastante altas del antídoto para revertir los efectos. El fentanilo en sobredosis tiene un riesgo de vida, es decir, es muy peligroso su uso por cualquier vía. Muy bien, hasta ahí lo médico, ¿no? Conocer un poco de qué se trata esto del fentanilo. ¿Qué te parece, Stephanie, si hacemos un poquito de historia acerca del uso de fentanilo aquí en el Uruguay? Bien, se usa aproximadamente desde el año 90, hace unos 30 años. Es controlado y autorizado por el Ministerio de Salud Pública, lo vamos a ver aquí en esta placa. Y como ya decíamos, las autoridades descartan por completo que su ingreso sea a través del narcotráfico. En Uruguay no se detectó ningún tipo de circulación de mercado, entonces Uruguay no está en alerta por este tema, pero sí es muy importante tomar
tomar recaudos, ya que es un narcótico químico que está empezando a aparecer en muchos países de Latinoamérica. Ya sabemos que en Estados Unidos representa una alerta a nivel país. Lo que ocurrió en el país, como bien decíamos, según las autoridades, se trata de una filtración y de casos puntuales, que en este caso ya serían 2. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, estuvo conversando con nosotros cuando sucede la primer filtración de 2 ampollas de fentanilo y explicó lo siguiente. La última vez que hubo un ingreso de fentanilo en clave de narcotráfico, por decirlo de alguna manera, fue en el año 2017, que ahí, la única vez, no la última, la única vez, que fueron unos sellos que se detectaron, un papel que viene con la sustancia. Y después de eso nunca más. A principios de este año hubo un hallazgo de una bolsita que no sabían si era y ahí se generó alarma y no era fentanilo definitivamente. Y ahora lo que aparecieron fue en distintas incautaciones, en 2 procedimientos separados por meses entre ellos, el hallazgo de sendas ampollas, una en cada procedimiento, de fentanilo que, digamos, no es de ingreso del narcotráfico, sino que es alguna filtración del sistema de salud. O sea que no me parece que tenemos que alarmarnos, o sea, hay que cuidarse de no sembrar alarma en esto, no obsta que en algún momento pueda aparecer, siempre está esa posibilidad. Bueno, allí teníamos la palabra de Daniel Radío que decían que Uruguay no está alerta justamente en esa primera incautación de 2 ampollas y continúan sosteniendo que no hay un ingreso por parte del mercado del narcotráfico, sino que siguen siendo filtraciones desde el sistema de salud. El fentanilo es el opioide de uso masivo más mortífero del mundo, por lo que sus dosis se cuentan en microgramos y su rango de seguridad es muy bajo. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas también habló de la dosis deseada. La dosis deseada, ese famoso pegue, es muy similar a la dosis letal. Hay bastante advertencia, la población además está muy advertida respecto a los riesgos del uso de fentanilo. Voy a decir algunas cosas más ahora ya aprovechando. No hay que usar fentanilo, la dosis de euforia del fentanilo está muy próxima a la dosis letal. O sea que además de la adicción, además de que la gente se puede quedar así como en esas imágenes, hay altas chances de morirse a la primera dosis. Entonces no hay que usar fentanilo, eso tiene que estar claro. Si la gente está tan advertida de que no hay que usar fentanilo, ¿por qué existe el riesgo igualmente? Bueno, entre otras cosas porque hay chance de pasar gato por liebre. Esto es de que la gente consuma fentanilo sin saber que está consumiendo fentanilo. ¿Y eso por qué es posible? Bueno, porque en Uruguay nosotros no hacemos testeo de sustancias. Y como no hacemos testeo de sustancias, el que compra otra sustancia tiene que hacer confianza en el narco que se la vende. Y ahí en eso de las confianzas hay chance de que en algún momento ingresen sustancias que no esperábamos. Esto sería un buen mecanismo de prevención para que estas cosas no pasen, sería la posibilidad de que en los lugares de uso prevalente de drogas sintéticas se hiciera testeo. Esto lo conversábamos con Daniel Radío hace algunos meses aquí en BTV Noticias. Claro, se empiezan a reiterar los hechos, ¿sí? Cuando los hechos se reiteran, uno presume que ya no se trata de una sola filtración, y en este caso estamos hablando de 12 ampollas, ya es una cantidad más importante. Sí, allí teníamos la palabra de Radio, como decías, y él mencionaba que en 2017 fue el primer y único ingreso al país por narcotráfico de fentanilo. Allí lo estamos viendo en placa. El Instituto Técnico Forense detectó fentanilo en la composición química de 575 sellos de LSD incautados por la policía. En ese momento lo confirmó el Sistema de Alerta Temprana de Drogas de la Junta Nacional de Drogas. Esto fue en el año 2017 y se presumía que eran vendidos en la calle, por lo que los usuarios de estos sellos podrían estar consumiendo fentanilo de manera involuntaria, algo que Radio mencionaba justamente en esta entrevista, y es ahí donde radica el peligro de estas filtraciones. Puede determinar en una elaboración de droga sintética que contengan fentanilo y que el consumidor no tenga ni idea de que está consumiendo este tipo de droga letal. Como ya les habíamos mencionado, en agosto la Fiscalía incautó estas 2 ampollas, la Fiscalía a cargo de Rodrigo Morosoli de fentanilo durante un procedimiento, y el pasado 25 de octubre el Hospital Maciel denunció este robo de al menos 12 ampollas en el bloc quirúrgico. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que es la denominada droga zombie? Bueno, en 2023 107.500 personas murieron por sobredosis de fentanilo.
Filadelfia y San Francisco son las principales ciudades con mayor impacto en el consumo de esta droga. Se convirtió en la principal causa de muerte entre adultos menores de 50 años y representa el 70% de todas las muertes por sobredosis que existen en el país. Estos datos son del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Cabe mencionar que en el año 2022 la DEA incautó más de 48 millones de pastillas falsas con fentanilo y más de 4.760 kilos de fentanilo en polvo. ¿A qué se traduce esto? A más de 354 millones de dosis letales de fentanilo. Realmente en Estados Unidos es un problema muy grave y que viene creciendo con los años. ¿Qué pasa en América Latina? Allí tenemos en placa Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Honduras. Son todos los países de América que registran alguna filtración de fentanilo. Lo que sí las autoridades destacan que en la mayoría de los casos se dan con filtraciones desde los centros de salud. Y volvemos a esto mismo, a la preocupación es que se elaboran otras drogas sintéticas y que la gente consume y no tiene idea de que está consumiendo el fentanilo. En ese sentido, le consultamos también a la doctora en toxicología Alba Negrín si el Uruguay puede estar frente a un escenario similar al de Estados Unidos y puede llegar a generarse una epidemia en función del consumo de esta droga, y nos decía lo siguiente. En Uruguay la prescripción de opioides está muy regulada. Está muy regulada, existe un tipo de receta especial, cosa que en Estados Unidos no existía, no existió en su momento. Yo quisiera creer que no, pero en verdad la verdad no lo sé. Hay una alta oferta de sustancias psicoactivas a nivel global. Y un mercado para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que en ese sentido todas las sustancias vienen en aumento década tras década en su uso. Viene en aumento el uso de alcohol, viene en aumento el uso de cocaína, tanto a nivel nacional como a nivel global, y viene creciendo también el uso de nuevas sustancias psicoactivas. Y cuando hablo de cocaína, englobo todas las cocaínas fumables y las cocaína, clorhidrato de cocaína también, porque la sustancia psicoactiva, la que tiene el efecto que busca el consumidor, es cocaína. Entonces, todos esos consumos vienen como muy en aumento. Entonces, hay una tendencia mundial, global, a que los seres humanos consuman más sustancias psicoactivas. Bueno, ya escuchábamos la palabra de la doctora. En Uruguay, bueno, no se evidencia un crecimiento, una tendencia de consumo de este tipo de opioides, pero bueno, la realidad es que es un tema también de oferta y demanda, responde a dinámicas de mercado también y de la forma de filtración de las diferentes sustancias, y bueno, constituye seguramente una señal de alerta a futuro. Veremos qué pasa con esta investigación que sigue en curso. Aún no tenemos novedades de qué manera se filtraron estas ampollas de fentanilo. Y bueno, seguirán las autoridades viendo cómo se termina esta situación, de si hay algo de narcotráfico en el medio, si solamente son filtraciones que no representan ningún tipo de riesgo para que se genere una situación de epidemia, como por ejemplo en los Estados Unidos. Lo que es claro es que es difícil pensar en que alguien se lleva 12 ampollas de fentanilo de un bloque quirúrgico en un hospital público sin intención, por error o sin la intención de revenderla, ¿no? Ahí es donde habrá que hacer el seguimiento. Muchas gracias, Estefanía. Por favor.